yo quería empezar con una cita de Goethe, que alguien, hace años que no escucho que alguien pueda citar un libro por una cita. Bueno, con esto no veo a nadie, pero ya, ahora sí. Este es para ver cerca de lejos. Pero felicito eso. Jaime, muy bien, Jaime. No merece disfrutar ni de la libertad ni de la vida quien no sepa a diario reconquistarlas. Porque la libertad no está escrita en una constitución y a partir de ahí todos la gozamos y la disfrutamos. Eso es falso. Es en el día a día, en las constantes decisiones que tomamos respecto de lo que hacemos o no hacemos, respecto de lo que aceptamos o no sobre nosotros, las decisiones que otros se atreven a tomar sobre nosotros. Les invito a ver la propaganda, la publicidad del canal CNN. Yo hace unos días recién viendo noticias veo que sale una imagen de Joe Biden firmando documentos y dice, no, CNN te avisa de las decisiones importantes que se toman, ¿no? Y que afectan a millones de vidas. ¿Ese desgraciado se atreve a tomar decisiones sobre mí? Sí. ¿Lo aceptamos? Sí. Es más, pedimos que lo hagan. Pónganse a pensar en ahorita, el 2 de octubre, la gente va a votar, ¿y qué cosa le está pidiendo a esos tipos? Prontuariados, muchos de ellos, con experiencia previa, además, en delinquir desde el cargo. ¿Qué cosas les están pidiendo? Y eso significa que tomen decisiones sobre ellos. Tanta plata tienes que darme para que yo haga esto que tú dices, ¿no? Tú sabiendo que el 40% del dinero se va en corrupción, que $1.800 anuales de tu bolsillo salen por corrupción, o sea, cada peruano aporta $1.800 anuales para la corrupción. Hay estadísticas al respecto. Entonces, ¿cómo es que aceptas eso? No puedes disfrutar de tu vida ni de tu libertad si no la reconquistas. Goethe lo dice hace más de 200 años. Pero ¿quién lee a Goethe en el colegio? ¿Qué profesor sabe que Goethe existe? ¿No? Preguntémonos a los profesores rurales. Pero a los de acá, a los de Lima, ¿qué profesor se pone a leer Goethe en su salón de clase con los alumnos? Por lo menos una de las obras. Ahora, no es porque yo sea fanático de Goethe, la verdad, no lo he leído, salvo lo que leí en el colegio y por ahí un libro quizás de él completo. Había una sobre las coetas del Joven Werther. Odié la literatura por ese tipo de textos. O sea, las emociones nunca fueron muy fuertes en la secundaria, pero en la universidad me reconcilié por un amigo con la literatura. Me mostró libros que... Pero con estas citas, uno entiende en qué clima vivía Europa entre el siglo XVIII y XIX. Un clima muy distinto del de ahora. 2. ¿La libertad es útil? ¿Es necesaria? ¿Es importante? Esa es la primera pregunta. Yo le dije a Diego, que me invitó gentilmente, gracias Diego por la invitación, que más que dar una charla yo iba a pretender preguntarles a ustedes. Y espero que sea participativo esto para que no pierda yo mi... No hice PowerPoint porque generalmente cuando los hago me demoro demasiado y no termino el Power. Entonces la mitad es para... la mitad me la llevo a mi casa. Entonces dije, mejor lo escribo al viejo estilo, me siento un poco... Además es la primera vez que doy una charla pública fuera de mi institución, ¿no? Como invitado, y me sentía en la necesidad de escribir algo en papel. Estoy harto de ver las cosas allí que aparecen y desaparecen en la pantalla, ¿no? Soy de la vieja escuela, yo estudié hasta con vela, ¿no? Esas cosas son ahora vintage, ¿no es cierto? La velita esa para estudiar. Bueno, ¿por qué es importante? Les pregunto a ustedes a ver si alguno... Por si acaso no hay caramelos acá, pero hay regalitos para los que respondan bastante y bien, ¿no? Algunas revistas también prometí que iba a traer así para motivarlos, ¿no? Textos. ¿Por qué es útil la libertad? ¿Por qué creen ustedes que es útil la libertad? ¿Sirve para algo la libertad o no? Sí, porque solo con esa como herramienta puedes enfocarla o distribuir tus recursos limitados para alcanzar o tratar de alcanzar tus objetivos subjetivos, aunque sean caprichosos, aunque sean personales. La única manera es, mediante tu libertad, utilizar lo que tienes en la mano y enfocarlo o dirigirlo hacia tus objetivos. Porque es útil por eso. Es útil por eso. Es una herramienta en todo caso, sirve como una herramienta. ¿Alguien más? Porque es rentable. ¿Por qué es rentable? Claro. ¿En qué sentido? Bueno, yo he escuchado lo que dice Milton Friedman, que habla de las 4 formas de hacer dinero, ¿no? La mejor forma es hacer tu dinero en ti mismo, que le sacas la rentabilidad.
Analiza la rentabilidad. Bueno, hay 4 formas, ¿no? No recuerdo bien exactamente, pero la mejor es gastar tu dinero en ti mismo, entonces es la más rentable. Por eso es útil. Entonces la libertad, gastar tu propio dinero es la libertad más pura, pues, ¿no? Más grande que yo veo. Que no quieran gastar el dinero de otros en otros, gastar el dinero de otros en ti. El tuyo en otros y el tuyo en ti. Sí. La primera es gastar tu dinero en ti. Esa es la más útil, creo yo, la más rentable. Perfecto. Hago la analogía y por eso digo que Tener la libertad de disponer de lo tuyo para ti. Okay. ¿Sí? Otorga autonomía y determinación a cada individuo, la libertad, en lugar de esperar a una tercera persona que lo haga por él mismo. Ok. Reivindica la autonomía. Yo creo que es útil en el sentido de que ¿qué es lo que nosotros buscamos como especie? O sea, supongo que necesitamos trascender de alguna forma, ¿no? Desarrollarnos culturalmente, etc. Entonces, en ese sentido, el camino o el mecanismo más eficiente es la libertad. Porque gracias a la libertad, o a lo que nos da la libertad para desenvolvernos dentro de la sociedad, podemos crecer de forma más eficiente. Entonces yo creo que es útil en ese sentido. Ya. útil viene de utilidad, pues, ¿no? La rentabilidad. Solo quiero destacar acá, como especie, este es un concepto general que engloba a todos los seres humanos. ¿Todos realmente queremos eso? No lo sé, y eso creo que tiene que ver con la segunda Ajá. pregunta, y mucho que ver con lo que dice aquí Goethe. esta frase de acá, ¿no? Claro. ¿Alguien más? Sí. Sería útil para alcanzar tu felicidad. Y ese tipo de felicidad depende qué es lo que a una persona le haga feliz. A uno puede ser los estudios, otro el dinero, otro el poder, otro la belleza. Claro. Muy bien. Entonces hay, digamos, hasta allí cierto consenso, podríamos decir políticamente hablando. Ah, por cierto, ¿cuántos de ustedes piensan ingresar en política? Por si acaso pregunto. No, está bien, no es un pecado, ¿eh? Muy bien. Yo siempre he dicho que nunca se debe de aspirar a eso. Siempre he rechazado en mis grupos de estudio a los alumnos que pretendían hacer política. Después de décadas de seguir esa actitud, me he dado cuenta... No me he arrepentido, porque generalmente soy irredimible. Pero me he dado cuenta de que en algunas circunstancias se vuelve necesario, ¿no? Y las circunstancias han cambiado hace... ¿En qué año estamos? ¿22? Hace 10 años cambiaron las circunstancias. Hace 10 años. Pero bueno, volviendo al tema. Libertad es importante, ¿no? Porque niega el derecho de terceros, como bien dijeron, sobre mi vida, mi propiedad y mi forma de ser. ¿No es cierto? Eso de que tus papis vean que, bueno, no cumples con las expectativas sociales ni familiares, ¿no? Las tías hablan, ¿no? Los cuñados se molestan, ¿no? En la reunión tú quedas de patito feo, entonces, ¿qué hay que hacer? Fácil, hay que llevarte a un tratamiento de reconversión, ¿no? Has escuchado sobre unos tratamientos maravillosos con terapias muy modernas, usan electricidad, o sea, ¿qué más modernidad que esa, no? Hace poco justo vi una serie, ¿cómo se llama? Es antigua ya, La Casa Flores. Casa de Flores, no sé, con Verónica Castro. No la veía hace años, ¿no? Está mucho mejor que yo. Pero bueno, se le veía más joven. Pero ahí me enteré cómo era eso, ¿no? Nunca había escuchado, y eso me impactó mucho. No sabía que todavía se recurría a tratamientos de choques eléctricos para cambiar la conducta humana. Eso yo lo estudié en el colegio, allá en los años 80, con la teoría conductista. Y de allí, pues, se supone que eso se hizo en los 20, 30 y nunca más se usó. Bueno, en los 60 creo todavía se usaba con seres humanos en Estados Unidos. Pero yo juraba que ya no se usaba eso, porque habían surgido nuevas teorías sobre el comportamiento y el manejo del comportamiento y el cambio conductual. Regresar a eso 100 años después, ¿no? Es terrible. Lo peor es que no es voluntario. O sea, tú no decides eso. Tus papis deciden eso, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿por qué es útil? Porque impide que alguien decida sobre ti en función de cómo debes de ser tú. Eso es legítimo, y remarco la palabra, eso es legítimo mientras tú eres un niño.
A partir de la mayoría de edad, y esto por favor recuérdenlo para cuando tengan hijos, ya no tienen ustedes derecho a decidir sobre la forma de ser de sus hijos, siempre y cuando ellos sean económicamente independientes. Si viven en la casa de ustedes y ustedes les dan de comer, les dan para el pasaje y para que saque a la flaca, entonces son sus mascotas. Y a las mascotas se las trata en consecuencia, ¿no? Orinas allí, comes allá. Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha olvidado la importancia de que la vida tiene un costo. Quien asume el costo es el que dirige tu vida. Así que si tú no eres dueño de tu propio dinero, no lo generas tú mismo, estás a merced de los demás. Y eso lo vemos en la gente que desea puentes, desea clases de folclore, desea clases de música, academias preuniversitarias, pero no quiere pagarlas. Que el alcalde o el ministro las invente, ¿no? Le cobra a los demás. A esos que no tienen hijos, que son tan egoístas, a ellos cóbrales, a ellos cóbrales. Ingreso gratis. Claro, pero ¿eso qué significa? Que tú estás asumiendo que el costo de vivir no debe recaer sobre ti. Eso es lo que creen, porque al final Claro, pagan con creces. pero es un pago difuso, ¿no? ¿Tú cuánto dinero estás pagando para que otros hagan sabe Dios qué cosas? Entonces, no hay que olvidar esto. La utilidad de la libertad está en que tú tienes que defenderte de que otros decidan sobre ti, de que nadie utilice tus recursos para sus logros u objetivos, ¿no? Di el ejemplo para que, digamos, quede más claro por si por allí alguien con vocación, no ustedes, ¿no? En la discusión que ustedes puedan tener. Protege tu peculiar forma de ser y sentir, que se traduce en conductas y acciones legítimas, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener una forma de ser muy especial, ¿no? Uno se siente muy bien, uno se relaja, uno se estresa a veces en la vida. Entonces, ¿cómo te relajas, no? Te acercas, ¿no? A alguien, ¿no? Y entonces agarras su celular y se lo tiras por la cabeza hasta que vea sangrar. Y entonces cuando ya ves a la sangre, gracias. O sea, tú puedes ser un tipo agresivo, violento, y en ese caso, ¿está bien que yo pueda disfrutar de mi libertad para hacer eso? No, eso no es legítimo. O sea, todas las conductas legítimas están protegidas, pero debemos de entender que no todas las conductas legítimas son legales. Hay una distinción entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Lo legítimo es todo aquello que podemos hacer sin dañar los derechos ni libertades de los demás. Lo legal es todo aquello que está dispuesto en una norma, ¿no? Generalmente creada arbitrariamente, porque a alguien se le ocurrió. Un grupo de gente se reúne por allí y dicen, bueno, vamos a establecer que esto se hace así, o que esto ya no se puede hacer, o que esto se hace, pero bajo ciertas condiciones. Y entonces deciden sobre ti. La norma legal hoy en día, aquí, ya no se diga en China, que es mucho más grave, en Inglaterra, en Holanda, en Noruega, le resta libertad a las personas y hace que éstas dependan de decisiones arbitrarias de un reducido grupo de personas que mágicamente han recibido la función de representantes. Digo mágicamente porque ¿saben esos tipos que están en el Congreso qué cosa queremos cada uno de nosotros? No. Ahora, ¿se imaginan los 30 millones de peruanos? ¿O 32? O sea, menos. Entonces, ¿cómo es que deciden? ¿Cómo es que establecen las cosas que establecen? Entonces, no son representantes, pero nos restan libertad. Tienen el nombre, el cargo, la función de representarnos, pero es materialmente, tecnológicamente, imposible que cumplan con esa función en todos los aspectos en los cuales se inmiscuyen. Quizás en algunos sí, pero en el resto no. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. La utilidad de la libertad sirve para clarificar ese aspecto y dar luz sobre esa función. ¿Qué cosa es lo legítimo también? Aquello que solo me incumbe a mí y que no cause daño a otros ni violente sus derechos. Si yo me quiero... ya se llevaron la botellita. Cuando llegué había un cóctel acá, una botella de cloro y otra de desinfectante. Pensé que había que mezclar en el agua y, ¿no? Un refresco purificador. Si yo quiero, me inyecto eso a la vena, ¿no? Saco cloro de la botella y me la inyecto, pues quiero limpiar mis venas, ¿no?
¿Por qué no? Si me muero con eso, ¿qué problema? Claro, mi mamá llorará, ¿no? Mis acreedores sufrirán porque ya no les pago. Pero al fin y al cabo es mi decisión. ¿Daño con eso a alguien? No. Entonces, legítimo que es todo aquello que yo hago conmigo y con mi propiedad. Ahora ustedes me dirán, pero ponerle cohetecillos de Navidad en la cola al gato y encenderlos y hacer que corra por el parque. Es muy divertido, ¿no? Si ven al gato se vuelve loco, ¿no? Ahora bien, si a ti te importa tanto ese gato, ¿qué debes de hacer? Sí, pero no es tu gato, pues, es del vecino. Y el vecino disfruta haciendo eso. Y es su gato. ¿Qué debes de hacer? ¿Denunciarlo ante quién? ¿Su mamá? Comprar el gato. Si te preocupa, que te cueste. O sea, ¿por qué quieres que contraten a un tipo que se dedica a supervisar cómo Michi los gatos son tratados por sus propios dueños? Porque si hoy día le haces eso al gato, mañana te lo van a hacer a ti. Y te van a decir, oye papito, ¿y por qué masturbas? ¿No sabes que eso va contra el bien común? Estás gastando la energía social, sexual. Que además Dios dice que solamente es para procrearse. Me olvidé de traer un libro donde dice eso. Es un libro de sexología, escrita por médicos, en Moscú, en la Unión Soviética. Me lo regalaron en Bulgaria. Yo me quedé alucinante. Totalmente, ¿qué? Sí, pero esto eran médicos, ¿no? Y con casuística todavía, ¿no? Estadísticas y todo, ¿no? ¿Por qué la energía sexual debía de ser contenida para fines útiles al bien común? Por lo tanto, no podías disfrutar sexualmente más que bajo las consideraciones que el partido, el Politburó, el Comité Central del Partido Comunista, te indicaba. Si hoy día tú consideras que el gato debe ser protegido, mañana, no te olvides, estás afirmando un precedente para que mañana tu vida sea controlada con mayor rigor por otros. Porque alguien te calificará a ti de víctima de alguien y por lo tanto debes de ser protegido. Ya lo estamos viendo ahora con las mujeres. Ministerio de la Mujer, el Centro de Emergencia Mujer. ¿Cuánto ha crecido la violencia contra las mujeres en relación proporcional al incremento de la burocracia dedicada, dizque, a protegerla? Las comisarías que tienen una sección de mujeres anotan los casos. ¿Los resuelven? No, solo los anotan. ¿Ha crecido o es que se ha visibilizado? Ese es el argumento de ellos, que se ha hecho visible. Mucho más numeroso, pero solo ahora a través de... Pero ese no es el tema. Ya se están contando y están... Se cuentan, pero no se resuelven. No se resuelven. Lo que hacen es anotar el caso, luego, ya, revisamos tantos casos. Eso te da puntaje, eso te da estatus y subes en tu currículum vitae. ¿Pero resolviste el problema de esa mujer? No, porque después lees en el periódico que esa mujer que solicitó protección, que el juez le dio medidas de protección, fue quemada. Entonces, tienes burocracia, supuestamente para defenderlas, pero no funciona. ¿Cómo se solucionaba ese problema antes? En el entorno familiar. Pero a lo que usted quiere llegar, creo que para ser liberal no tiene que ser consecuente. Y si hay un problema en la sociedad tenemos que solucionarlo nosotros mismos. No, no necesariamente. Estamos llegando poco a poco a algunos casos. La cuestión es cuán útil es respecto de ciertas cosas, pero en otras no lo va a ser, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso justamente. Cuando mencionábamos que hay normas arbitrarias, por ejemplo, la protección de los gatos, la protección de las mujeres, no digo que esté mal eso, sino que ¿cuál es el mecanismo que usamos para protegerlos o protegernos a nosotros mismos? O sea, hemos creado una serie de instituciones para protegernos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Los ciudadanos. Pero ¿cuán eficientes son? ¿O pueden haber otros tipos de instituciones? Unas son las instituciones legales, que están establecidas por la norma, y otras son las instituciones sociales, las que por tradición siempre existieron. Por ejemplo, una institución que no solamente existe en el Perú, sino se repite en todo el mundo, es que en el caso, porque no siempre es tan malo, o sea, voy a decir algo que puede sonar horrible, pero por favor escúchenme con calma, ¿ok? No se dejen llevar de la primera palabra que diga. Alguien violó a una chica. ¿Cuál es la solución? Que se case con la chica. Y la violación se convierte en parte del proceso de noviazgo. No siempre la violación es una violación real. Es decir, en algunos casos
se dan circunstancias por las cuales, culturalmente, esto ya suena casi discurso de caviar, ¿no? El pluriculturalismo, el multiculturalismo, en el cual la persona que ha sido afectada considera que es resarcida cuando se casan con ella. Y la familia, que considera una vergüenza la violación, ¿no?, considera que se soluciona el tema del honor cuando hay un casamiento. Ahora, nosotros podemos pensar así o no podemos pensar así, pero debemos obligar a todas las personas, aún aquellas que no piensan y sienten de esa manera, a que tienen que usar nuestro esquema ético-moral y por lo tanto, en el caso de que eso suceda, la única forma de solucionarlo es denunciar, someter a escarnio público a la persona, a la víctima, ¿no?, someter a comentario a la familia y luego la solución ¿cuál es? Probablemente si el tipo está en un país como Perú o algún país africano, si tiene dinero va a escapar a la justicia. Entonces, doblemente te sientes afectado. Porque no hay presión social ni moral allí capaz de contener al agresor. En otros casos podría ser, por ejemplo, castigos físicos, que la propia gente, por costumbre, utiliza. Claro, justicia tradicional, ¿no? Estoy pensando en África, en Indonesia, en Afganistán, en las serranías de Lima, ¿no? Estas cosas son atentatorias de los derechos, son conductas legítimas, allí viene. Ok, pero es algo tradicional, ¿pero es legítimo? ¿Hasta qué punto es legítimo que yo defienda a mi familia usando la violencia? ¿Hasta qué punto eso ya no se considera aceptable? ¿Violaron a tu hija? ¿Vas y golpeas al tipo? ¿Lo agarras con un bate de béisbol hasta que su cabeza se haga puré? Pero es que en algunos lugares sí es legítimo. Allí es donde vienen los temas de... Eso lo planteo ahora porque al final vamos a hablar sobre los temas conflictivos, ¿ok? Lo legal, lo legítimo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo considerar que estoy actuando de manera legítima? ¿Tengo libertad? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Protege mis actos legítimos? ¿Pero qué cosa es legítimo? Ahí llegas a una trampa, ¿no?, que vamos a tratar de resolver al final. Luego, la utilidad que ustedes mencionaron, ¿no?, permite reducir el conflicto interpersonal. Cuando tú eres libre, ¿no?, generalmente vas a, como alguien dijo, utilizar tu dinero para ti mismo, pero esto significa que si tú usas tu dinero para ti mismo, usas tus recursos para ti mismo, para seguir tus objetivos. Esto se traduce en que no debe de haber cortapisas a la competencia. No debe de haber, digamos, barreras a la innovación. En este sentido, la libertad, socialmente hablando, ¿no?, va a facilitar la innovación y elimina, ese esquema, elimina la sujeción de unos por parte de otros. Cuando hablo de sujeción, no piensen ustedes que estamos hablando solamente de esclavitud y servidumbre. No, hay otro tipo de sujeción mucho más sutil. Se dan leyes para promover la industria agropecuaria. Entonces te dicen, si usted tiene capacidad para invertir $3 millones mensuales, ¿no?, se le va a dar un subsidio y se le va a dar un incentivo, ¿no?, de feedback o de retorno del IGB. Bueno, y si tengo solo 500 soles o 1.500 soles y tengo mi parcela o he heredado la chacra de mi abuela. No, disculpe, pero es que necesitamos, ¿no? Estás creando discriminación ante la ley y estás permitiendo legalmente que un grupo de personas termine siendo avasallado y otro grupo de personas termine siendo privilegiado por la ley. Entonces, ¿hay libertad allí? Te van a decir, sí, porque cualquiera puede... No, cualquiera no, porque el Estado está estableciendo una norma que crea diferencia entre los distintos competidores. Claro, desaparece la igualdad ante la ley. En ese caso, otra utilidad que representa la libertad es que, por default, al vivir en una sociedad que reclama la libertad como principio organizador de la sociedad, la igualdad ante la ley es una condición sine qua non, ¿no? Y la eliminación de privilegios es su consecuencia directa.
no inmediata en algunos casos, pero solamente puede ser libre un grupo de personas en una sociedad o los ciudadanos en una sociedad si es que hay igualdad ante la ley. Si no, estás creando legalmente privilegios, ¿no? Estás discriminando legalmente. Y por último, sirve para mantener la paz y la armonía, porque en lugar de enfrentarte, lo que haces es competir a través de cauces pacíficos. Sean grupos o sean individuos, ¿no? En la libertad se puede dar lo que se llama la cooperación pacífica, es la forma de organización que va a primar sobre otras. Ahora bien, ya hablamos de igualdad ante la ley, no, ya eso lo podemos relacionar con la siguiente pregunta que no la puse por acá. ¿Qué es entonces la libertad? ¿Qué significa esto? Hay el famoso texto de Isaiah Berlin, ¿no? Positiva y negativa, ¿no? Claro, está el texto de Bastiat, la ley, donde habla sobre la libertad, que la ley no puede hacer al ciudadano aquello que a otra persona no le puede hacer. O sea, lo que una persona no te puede hacer a ti, no te lo puede hacer la ley a ti. El gobierno o el Estado no te lo pueden hacer a ti. Ese es el límite de la ley, ¿no? A ser coherente y consistente. Pero también hay otras formas de entender la libertad. Como que las personas son más libres cuando tienen mayor predictibilidad de lo que va a suceder. Y para poder tener mayor predictibilidad en las consecuencias de lo que van a hacer, es necesario establecer muchas normas para prohibirles cosas que serían socialmente innecesarias. ¿Quién lo decide? El grupo de representantes que hace la norma legal. Entonces, se llega al punto en el cual, en algunos momentos, la gente cree que más libertad solo es posible cuando tiene más normas. Y eso es totalmente inconsistente. Cuanto más normas vas a ponerle a las personas, cuanto más vas a regular su conducta, en realidad te estás reduciéndole su capacidad de decisión. ¿Y cuál es el argumento para no permitir que las personas decidan por sí mismas? Que son ignorantes, que no tienen educación, que sus tradiciones son atávicas, ¿no? Y eso te lo dice gente que sale en los medios y aparece como muy preocupada por los demás. Se hacen llamar humanistas, algunos inclusive, ¿no? Y tú cuando escarbas, eso es lo bacán de revisar historia, ¿no? Encuentras que ese es el discurso de la aristocracia cuando se oponía al movimiento de la Ilustración. ¿Qué? ¿Cómo le vas a dar a los campesinos, a los villanos, ¿no? Capacidad para que hagan o decidan por sí mismos. Esa pobre y miserable gente no sabe ni siquiera por qué vive. Y te encuentras con el discurso de tipos que están en Indecopi, ¿no? O están gerenciando algún ministerio y en televisión sale diciendo que no, las AFPs no pueden ser eliminadas. A la gente hay que obligarla a aportar, ya sea al sistema estatal o privado, porque si no la gente se va a gastar la plata, porque la gente es muy irresponsable. Son mascotas, pues. Son mascotas, o sea, yo tengo que dirigir su vida. Y la gente aplaude ese discurso. La gente dice, ah, qué bien, alguien piensa en nosotros. O sea, es terrible el grado de contrabando de sentimientos y lenguaje que existe, que hace que la gente acepte controles y se someta, suponiendo que se está liberando más bien. ¿No? Las AFP, si fueran libres, serían defendibles, pero al ser impuestas, no son defendibles. Ahora, un amigo mío, economista, con unos años más que yo, y economista de verdad, ¿no? Doctor en economía, dijo algo interesante. Dado el contexto de nuestra sociedad, Perú, con la normativa que tiene y la idiosincrasia del peruano, las AFPs, si bien no son defendibles desde el punto de vista del purismo teórico, son defendibles desde el punto de vista político. Es decir, en la praxis, si sacamos eso, la única alternativa que nos van a poner los partidos, todos, es el sistema nacional, ¿no? Entonces, regresar a ese esquema, no. Claro, el problema es que ningún partido, ningún movimiento político está a favor de convertir en libres las afiliaciones al sistema de pensiones. Yo no lo he escuchado de ningún movimiento político, ni siquiera los
supuestamente liberales. ¿No? Ninguno reclama, me parece que nadie quiere pelearse con los empresarios. Pero es necesario hacer eso, evaluar. A nivel teórico esto, y eso lo digo porque generalmente los que quieren entrar en política y se llaman liberales o son liberales o quieren o se sienten liberales, ¿no? Ahora esto de la identidad, ¿no? Soy liberal, no soy liberal, ¿no? Me siento liberal, pero soy rojo, o sea, ¿no? Hildebrand dijo hace unos años que él era liberal, ¿no? En una entrevista televisada con Yacosa. Somos liberales, ¿no? Hildebrand de todo ha sido. Pero, ¿qué cosa es la libertad en sí misma? ¿No? Yo no pretendo reemplazar las definiciones de los textos de gente pero una manera de entenderla y de tratar de hacerla entender es la siguiente. Es la negación de cualquier conducta, privada o estatal, que oprima o sujete de manera ilegítima la voluntad o la acción de los individuos. La libertad significaría, en este caso, no estar sujeto a la voluntad de otro y, por tanto, poder tomar decisiones bajo cuenta y riesgo, o sea, responsabilidad propia. Porque muchos defensores e incluso críticos, sobre todo los críticos, pero me he topado con gente que es defensora de la libertad y dice, no, pero uno puede hacer todo, de todo. Pero ¿y quién paga los platos rotos? Ah, bueno. Y ese bueno significa que no él. No. Cuando uno dice, está bien, a veces la gente no te entiende. Tú dices, está bien que la gente fume tabaco. Está bien, perfecto. Que se meta tabaco mañana, tarde y noche, ¿no? 4 cajetillas en el desayuno, 2 en el almuerzo y 1,5 en la noche, ¿no? Y antes de dormir otra más. Sí, pero le va a dar cáncer, pues. Va a ser como dijo Vizcarra, ¿no? El gasto en medicinas debe ser compensado, ¿no? Así que si tomas muchas gaseosas, le vamos a poner impuestos a las gaseosas. Si tomas mucho licor, le vamos a poner impuestos al licor. ¿Por qué? Porque te atiendes en el seguro estatal, médico. Ahí está el argumento para hacer una campaña, no al seguro estatal médico. Ciérrenlo y que cada enfermito que debe su enfermedad a su propia libertad asuma la responsabilidad. Claro, allí vamos a tener que mucha gente se nos va a morir. Porque mucha gente se enferma, ¿no? Porque no tiene, pues, no falta de dinero, sino falta de criterio para administrar su conducta. ¿Cuánta gente va a una fiesta, ¿no? Sobre todo a las fiestas del Cono Norte, ¿no? Toma hasta morir, ¿no? Y luego amanece y no sabe la mancha de dónde vino, ¿no? Y luego descubre que tiene alguna ETC o peor aún una hepatitis, ¿no? Bueno, el VIH ya está casi controlado, pero la hepatitis yo no sabía, se transmite por relaciones sexuales, ¿no? Y la zona de Ayacucho es la de mayor tasa en el Perú. Eso tampoco lo sabía. Ayacucho o Purímac, esos dos, ¿no? O sea, esa gente debe tirar a full y sin ningún medio de protección. Sí, eso me lo dijo un médico de San Marcos, yo me quedé idiota, o sea, dije, ¿qué? ¿Allí? O sea, pero si hay más iglesias en Ayacucho que en cualquier lugar del Perú, ¿no? O sea, en fin. Pues, y me dijo, fiestas patronales, pues fiestas patronales, ¿no? O sea, piensa, ¿no? Profesor, despierte, ¿no? Pero ojo, ¿y qué vamos a hacer con esa crisis de salud? Bueno, oye, es tu problema. No te van a calificar de inhumano, de salvaje. Ahí está el capitalismo salvaje, pues ahí está. Son totalmente egoístas, no les preocupa la gente. ¿Te preocupa la gente? ¿No quieres que tus vecinos o tus conciudadanos de Ayaviri o de Jaén mueran de lepra, de tuberculosis? Bueno, haz como en el siglo XIX se hacía, pones un aviso en el periódico, armas no el Club Bastiat, sino el Club de la Salud, y pides donaciones a todos los peruanos de buen corazón y a los extranjeros de buen corazón. Recibes el dinero y si eres honesto, ese dinero irá para la atención médica de esa gente. Ahora, si eres un ratero, obviamente... En esa contribución se mide también cuánto te importa, ¿no? Hay muchos que claro. de discurso, así es. Pero los que ponen, digamos, felizmente traje algo para regalar. Para dar algo, también. Ajá. Mide calibra lo que te importa toda esa causa, ¿no? Un ejemplo sería la Teletón. Claro, ese es un ejemplo. Hay otros, por ejemplo, para atender la educación de los pobres. Ustedes saben, existe la red de colegios Fe y Alegría. Fe y Alegría es fenomenal. Y es sorprendente que nadie más hable de ellos y los quiera imitar. Y desde ahora, claro, los curitas y las monjitas de esa línea
generalmente son de izquierda. Pero al margen de eso, lo bueno es lo siguiente. Ellos capacitan a sus profesores. ¿Quién paga el sueldo de los profesores? El Ministerio de Educación. ¿Quién construye la infraestructura? En parte es aporte del Ministerio y en parte es la propia gente y donativos privados, que administra la Fundación Fe y Alegría. Pero de la calidad de la enseñanza se encargan las órdenes religiosas que tienen la licencia para funcionar de esa manera. Entonces, es un colegio estatal, porque lo financia el Estado, pero tiene una gestión privada, digamos, o semiprivada. ¿Cómo se llama ese sistema, profesor? Podríamos decir que es una especie de asociación público-privada, pero es distinta, ¿no? Porque no se refiere a concesiones, sino a un tema de servicio. Pero sí es eficiente. Surgió creo que en Colombia, si no me equivoco. Y claro, si tuvieran profesores que no fueran de izquierda, sería mucho mejor. Pero el tema es que cumplen en gran parte con el objetivo de demostrar que a pesar de que tú puedas estar en una situación de pobreza extrema, no te faltan recursos para invertir en educación de tus hijos. Porque si los reúnes, los centavos que ellos tienen, les organizas más o menos las actividades al año para que generen recursos o colaboren o brinden algo de su esfuerzo físico, terminas construyendo el colegio, ¿no? Que si se lo encargas al Estado probablemente pasarán 5 años y no vas a ver ni siquiera los cimientos. Entonces, allí tienes una prueba de que la participación privada, ¿no? La gestión privada es más eficiente. Friedman estaría feliz con eso, ¿no? También en Australia, por ejemplo, hay organizaciones no gubernamentales como instituciones que prácticamente son privadas, financiadas porque las mismas instituciones buscan recursos y buscan donaciones de empresas. También instituciones gubernamentales también, mediante todas las donaciones se autogeneran y generan recursos y donaciones y fundaciones como institución, ojo, y alimentan otras fundaciones de manera privada. Y es muy común, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, el tipo de organizaciones e instituciones que trabajan de manera privada, independiente, sin generar ningún tipo de ideología. Simplemente, bueno, son quizá un poquito progres, pero funcionan de manera autónoma, o sea, respetando la libertad. Mecenazgo. Funciona como mecenazgo. El mecenazgo en el Perú no está bien visto, legalmente no es muy apoyado. Pero si una persona particular da su dinero para este tipo de actividades, en otros países eso sirve para descontar tus impuestos. En el Perú no necesariamente. Entonces, por ahí, que tú no sabes que esa norma existe acá, sale algún politiquero enemigo de los conciudadanos, porque amigo no es para nada, y le dice a la gente, ahí está, los ricos nunca quieren soltar su plata. Ahí está, son egoístas. No, papito, no es que sean egoístas. No, pero si en Holanda dan, si en Noruega dan. Claro, pues porque allá por cada dólar o euro que tú das, te lo descuentan de los impuestos. ¿Y por qué está mal visto el mecenazgo acá en Perú? Me parece extraño porque es algo muy... Lo que pasa es que no está desarrollado. Por ejemplo, allá existe lo que se llama responsabilidad social corporativa. Una empresa, por ejemplo, da mediante, o sea, el gobierno de alguna manera lo permite, ¿no? Una política pública para que la empresa pueda darte responsabilidad o tener responsabilidad social corporativa. Entonces, al final la empresa se beneficia, uno, porque hace caridad, o sea, como su marketing de la empresa, y otro, porque está beneficiando para su propio bolsillo de la empresa en sus impuestos. Entonces, en vez de pagar a los impuestos, está pagando por una obra de calidad, entonces eso le beneficia como que dos pájaros en un tiro. Uno en impuestos y otro en marketing, en responsabilidad social corporativa. Yo creo que ese tipo de iniciativas se debe manejar aquí en el Perú de manera más íntegra, ¿no? Se dio marcha atrás con el gobierno de Nadine y su esposo. Hasta que entró él, que fue al mes de que asumió el poder, se quitó a los empresarios mineros privados la gestión del dinero que ellos aportaban para la contención, la reparación civil, medioambiental de las regiones donde explotaban. Y eso pasó al Estado. Hasta ese momento lo administraban ellos mismos. Y la defensa de ese esquema, que fue respetado por Toledo y por García, fue que la gestión privada era mejor, más eficiente y menos costosa. El argumento de la crítica
si fue real o no, no lo sé, pero el argumento de la crítica para deshacer eso y volver eso al Estado fue que había sobrecostos, ¿no? La empresa inflaba y entonces dedicaba menos. Pero lo que se ha visto después es que el grado de corrupción y de desatención ha sido mayor. Por eso les dije, en los últimos 10 años la cosa ya era evidente, ¿no? En los últimos 10 años esos cambios han ido sumando. Pequeños, mínimos aparentemente, pero que tienen un impacto directo sobre la población, justamente que ha reclamado un cambio en el modelo, porque piensa que está bajo un modelo de libre mercado. Porque no se le ha terminado de explicar que ese dinero de las regalías, del canon minero, ya no es manejado por la empresa, sino por el Estado. Entonces, hay una actitud contra y una desconfianza generalizada hacia la actividad privada. El hecho de que tú trates de obtener beneficios es visto como algo negativo, ya sea por las corrientes de pensamiento. Revísense por si acaso PPC, Acción Popular. En la Edad Media, cuando los comerciantes eran mal vistos por la usura, después prohibieron la usura. Claro, No, ahorita tú pero preguntas a cualquiera, eso, el lucro es malo, dice. eso, justamente, la idea del lucro como algo negativo sirve de sustrato a los políticos. ¿Por qué? Porque cuando ellos lanzan un discurso o un proyecto de ley contra la obtención de lucro o beneficio, la gente va a apoyar eso, porque ya tiene una opinión a favor de combatir el lucro y el beneficio. Falta educación ahí, ¿no? Una cultura más de... Falta ejemplo, diría yo. Eso ocurre mucho porque la gente cree que la riqueza es de suma cero. Entonces, Sí, también. ellos creen eso, ¿no? Hay que saber que el lucro mueve el mundo, pues, mueve la economía, mueve todo. No, lo más gracioso es que ellos también se basan en el lucro. O sea, la conducta humana... No sé relacionar. También es un reflejo de su propia carencia, porque creen que ellos no pueden generar su propia riqueza, entonces les pica que otros lo pueden generar, que tienen más capacidades y más habilidades que ellos. Sí, pero allí lo que hay que hacer es destacar que este porcentaje que se dedica a los demás, ¿cuál es la función del Estado? Se supone atender necesidades de la sociedad. Entonces, si yo las estoy haciendo en tu nombre, es justo y legítimo que yo ya no pague impuestos, porque ya estoy haciendo lo que tú deberías estar haciendo. Entonces, con esa justificación, la gente puede comenzar a entender. Y un ejemplo muy práctico que Friedman también da en su libro Libertad de Elegir es ¿cuántos operarios necesita el Departamento de Electricidad de la Ciudad de Nueva York para cambiar un foco? ¿Y cuántos necesito yo cuando yo quiero cambiar un foco? ¿No? Miren ustedes cuántas personas ponen a pintar la fachada de la municipalidad y cuántas necesitas tú para pintar tu fachada, si tienen las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, el gasto es mayor cuando está en manos del Estado. Porque recuerden, el Estado tiene una rentabilidad que obtener. Su rentabilidad es política, no es económica. La rentabilidad de los ciudadanos, de las personas comunes y de las asociaciones privadas es económica. ¿Cómo obtienes rentabilidad política? Cuando creas más puestos de trabajo. Porque los estás convirtiendo en seres adictos al trabajo estatal. Y por lo tanto, los, ¿cómo le llaman ahora? Fidelizas para que voten por ti. Entonces, ese esquema, ¿no? Hay que tenerlo bien claro. Cualquier político va a tratar de fidelizar a la gente dándole un puesto de trabajo. Por eso es que cada vez que cambian de alcalde, cambia la plana de las ventanillas. ¿No se han dado cuenta? ¿No? Ese mecenazgo es similar a la obra por impuestos. Claro, la obra por impuestos pretende ser eso. Sin embargo, no tenemos una ley de mecenazgo. O sea, en vez de tener una ley de mecenazgo, se crea pequeños apartados, ¿no? Para tales casos, para tales empresas. Se crea, claro, privilegios. Porque si tú donas dinero, no te lo van a descontar. Pero a la Telefónica sí se lo descuentan. Entonces, ¿por qué a la Telefónica le dan eso y no a nosotros? No solo que ellos tienen poder, tienen... Por eso les dije, es una norma arbitraria, ¿no? Lo legítimo sería la igualdad. O sea, cualquier persona en este país da un sol, ese sol se le debita de los impuestos. Pero, ¿y usted qué opina de algo está ocurriendo en una minera del Cusco ahora? Que el canon, parte del canon, la gente, la población, está pidiendo un bono, no al Estado, sino a la empresa. Y la empresa, tipo, no sé, ahora por impuestos, ya estos impuestos no lo gasta en obras, sino en este bono, ¿no? Y la gente recibe, pues, bueno, no están recibiendo, o van a recibir 2.000 soles cada poblador de una provincia que son más de 30.000 habitantes. O sea, pero claro, la empresa ya
no es tonta, ¿no? Dice, ya, no voy a dar tantos impuestos, pero voy a dar 2.000 soles a cada poblador. O sea, en realidad no está perdiendo tampoco, ¿no? Bueno, está perdiendo, evidentemente, ¿no? Pero dentro de este marco no está perdiendo. Quien está perdiendo más son los trabajadores, perdón, los pobladores. Los pobladores. Son los que más pierden, porque al recibir esos 2.000 soles, eso les cubre ciertas expectativas ahora de consumo. El problema es cuando el precio del mineral que se está explotando en esa zona caiga internacionalmente o simplemente deje de ser de interés en el mercado mundial, ese dinero desaparece. Y eso no es nuevo. Eso ha sucedido en el siglo XIX también y en el siglo XX también. Si ustedes revisan el libro Historia del Perú Contemporáneo de Marcos Cueto y Carlos Contreras, se habla de que las empresas mineras suplían al Estado en las zonas donde trabajaban, ¿no? Porque justamente hacían eso, invertían, ¿no? Cuando antes de eso, y eso fue por norma estatal, antes de eso, generalmente lo que hacía incluso comunidades campesinas era organizarse para por turnos enviar gente a trabajar a la mina, ¿no? Dedicarse a labrar sus chacras, y con esos ahorros, imaginen lo que pretendían estos indígenas que los caviares de hoy dicen, y algunas personas de derecha también dicen, son tipos tan bestiecitas que, como no se han educado en nada, son totalmente torpes. Bueno, esa misma gente, que incluso era quechohablante, sabía que un ingeniero es útil. Bueno, con esos ahorritos contrataron ingenieros, tenían su cerro alto y caía el agua todo el año por allí. ¿Qué hicieron? Construyeron microeléctricas para tener electricidad en su pequeña aldea. Si revisamos y comparamos esa actitud del campesino peruano en el año 1910, no es diferente de otro campesino que hizo exactamente lo mismo allá por 1890 en todos los pueblitos de Suiza. Suiza no tiene un sistema eléctrico interconectado como el nuestro. Cada pueblito tiene. ¿Por qué? Porque justamente necesitaban un sistema ya. Esperar a que el cantón o el gobierno federal pensara en ellos mismos buscan. Igual, frente a la misma necesidad, la misma respuesta. Llega la guía y prohíbe eso. Hoy en día tú no puedes poner un servicio de producción de energía eléctrica y comercializar la energía. Está prohibido por ley. El Estado se encarga de proveerlo y ha dado en concesión a algunos privilegiados, las empresas concesionadas, el derecho a hacerlo. Y nos ha secuestrado el derecho a... Por eso le digo a los chicos que tengo de ingeniería eléctrica, por las puras están acá. ¿Y qué van a hacer? Postular del norte. Porque si tú inventas un sistema, haces una tesis, te metes ahí porque tu papá, tu mamá se han salido de un pueblito que no tenía ni luz, perdido, y has venido motivado por eso para estudiar y poner electricidad en el Perú, bueno, papito, lo lamento, tu tesis es totalmente inútil. Échense a buscar cuántas tesis hay sobre esos temas. No hay, pues, porque no representan utilidad económica. ¿Para qué vas a hacer una tesis si después no vas a ganar dinero con eso? El premio que te den de cum laude no te satisface, ¿no? Tú estás haciendo más bien méritos para entrar a Edelnor. Porque no puedes innovar. No puedes innovar porque hay una ley que te prohíbe innovar. Porque te dice, sobre electricidad ya está solucionado el problema. El Estado lo provee. O sea, es criminal. Esa norma es criminal. ¿Qué político critica eso? Ninguno. Porque, igual con el agua, quieren hacerlo. Porque solo de esa manera los políticos pueden establecer, no, el gobierno anterior, ya saben el discurso, fue muy sometido. Nosotros vamos a cobrarle más a la empresa para darle esa concesión, así que vamos a renegociar el contrato. Vienes por debajo del escritorio, sobres, y entonces el nuevo partido logre el mismo nivel de vida del partido anterior. ¿Qué es eso? Corrupción total. En San Martín de Porres hubo una parte que estaba desasfaltada, que los vecinos juntaron, hicieron una chanchita para asfaltarlo, vino la municipalidad y lo descarriló todo. Lo volvió como estaba. Claro, pues está prohibido. Tenían el permiso. O sea, no puedes hacer, no tienes libertad para hacerlo. O sea, imagínense el Perú después de la guerra con Chile. Sí, en solo 5 años, con Piérola, del 1895 al 2000, esa economía quebrada se convirtió en una economía exportadora, no de minerales, sino de productos alimenticios. Y los alimentos, siempre lo he dicho, y ustedes revisen las estadísticas, no caen de precio como los minerales, que tienen ciclos.
Los alimentos, además, es muy bueno que los seres humanos se reproduzcan porque genera más demanda de alimentos. Entonces, exportar alimentos siempre te va a mantener con una tasa de crecimiento. Y esa tasa de crecimiento se mantuvo por 25 años. No se ha vuelto a eso más que ahorita, que nuevamente otro Leguía, ¿no?, está pretendiendo desarmarlo todo. Porque Leguía elimina eso. Le crea impuestos al agro, le crea impuestos a la propiedad sobre la tierra y entonces comienza a perseguir a estos empresarios, los acusa de ser explotadores, los expulsa del país, ¿no? Ustedes saben que hay una avenida por acá, se llama Javier Prado, ¿no? Los Prado, pues. Los Prado van a ser perseguidos porque eran miembros de esa élite llamada oligárquica por Mariátegui, y esa gente tiene que salir del país. Y así como él, un montón de otra gente. ¿A quiénes pusieron en el gobierno? Profesores rurales de Chota. Tal cual, porque estaban perdidos en la calle. El gobierno de Leguía se sostiene porque tiene asesores norteamericanos. Pero la burocracia que crece es una burocracia que no conoce muy bien cómo gestionar el país. Porque a la gente que sabía y tenía experiencia durante 25 años, después de la guerra con Chile, que ha levantado el país, comienzan a sacarla. Porque políticamente estaba al otro lado. Pero por eso dicen que los empresarios no hacen nada, pero tienen que ver utilidad. Ah, no. Además allí empieza la costumbre del empresario peruano. Los empresarios peruanos que son perseguidos por Leguía tienen dos alternativas. O entregan todo al gobierno, o se alían con una empresa extranjera, norteamericana, porque Leguía va a preferir la inversión norteamericana y comienza a perseguir la inversión francesa, italiana, británica. El mercado peruano ya no debe pertenecer a Europa, sino a Estados Unidos. Y eso Leguía lo tenía bien clarito y lo había dicho. Perú debe imitar a Estados Unidos y desvincularse de Europa. Eso era por los préstamos que tenía. Después vienen los préstamos. Lo que pasa es que él trabaja como asesor o trabaja en una empresa norteamericana bancaria, se queda maravillado de Nueva York y pretende hacer lo mismo acá, pero ligándonos totalmente a Estados Unidos. Y considera que Europa es más bien el antiguo régimen y es la base del atraso, ¿no? Por eso su discurso es tan enredado. Pero lo que logra al final es destruir eso, porque en el segundo año de su gobierno tiene que hacer el primer préstamo para financiar la planilla estatal. O sea, en solo 2 años quebró el país. Porque durante 25 años el Perú no tuvo que pedir prestado para financiar a los trabajadores del Estado. Se autofinanciaba con los impuestos. O sea, llegamos a crecer a tal punto que podíamos sostener nuestro propio gobierno y Estado. Toda la burocracia la pagábamos nosotros, sin problema. En 2 años él tiene que pedir prestado para pagarle a los trabajadores del Estado. Según entiendo, es económicamente inviable eso de hacer un préstamo para cubrir costos corrientes. No, es un absurdo. Claro. Háganlo ustedes con su vida diaria, ¿no? O sea, no sobrevives. Al mes tienes que vender tu riñón. Pero, sí. Tengo entendido que Leguía hizo en total 12 préstamos internacionales y dejó el país en 1930 con una deuda aumentada en más de 3 veces. Y esa agrega el cráneo Claro. de Además de esto, ya se conoce ahora que se contrataron los préstamos con bancos privados norteamericanos que cobraban las tasas de interés más altas del mercado. O sea, había un banco gringo que te cobraba 5%, tú escogías el que te cobraba 8%. ¿Por qué motivo? Porque y eso pasa con todas las compras que hace el Estado peruano, ¿eh? De cualquier gobierno que quieran elegir, siempre va a pasar lo mismo. ¿Quién va a comprar? Un enviado comercial. Este enviado comercial va y mira las propuestas. Es como cuando en los colegios haces la fiesta de promoción y un padre de familia le encargan, ¿no? A ver, ¿qué presupuesto hay para la fiesta, ¿no? Para la cerveza. Y las empresas le dicen, bueno, si me compras a mí, te vamos a dar esto. Si me compras a mí, te vamos a dar esto. En Estados Unidos es legal darle un premio o bono por la firma del contrato al que está como contraparte. Eso es legal. Hasta el día de hoy es legal. Entonces, los bancos que te ofrecían más comisión a ti como persona, no al gobierno del Perú, sino a ti como persona, por firmar el contrato en nombre del Perú, eran los bancos que más interés cobraban. Obviamente yo, peruano, que siempre estoy esperando la expectativa, ¿cuándo gano más? ¿No? Son los que van a firmar estos tratados. Y eso se ha repetido con Velasco también. Eso se ha repetido con Belaúnde también, con los funcionarios encargados de las compras. Eso está en el primer empréstito que se solicita en 1822 con el representante del Perú enviado por José de San Martín. Al punto va a ser escandaloso que el gobierno de Inglaterra
sanciona a los empresarios de Inglaterra que han gestionado ese préstamo para el gobierno peruano. No, ni siquiera para el gobierno, para la lucha por la independencia. O sea, desde el inicio tenemos ese vicio. ¿Por qué es ese vicio? Porque generalmente el Estado peruano no le pagaba su sueldo a esta gente. Entonces esta gente tenía que agenciársela, porque con su propio dinero se pagaba todo. Anda, papito, por la patria, anda. Después te vamos a pagar. Pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Entonces, ¿qué se volvió costumbre? Asegurarse. El dinero en efectivo. Ok, con ustedes firmo, ¿cuánto hay? Ok, tanto es. Si no te llegaba tu sueldo, ya estabas tranquilo, porque habías cobrado por la empresa con la que habías contratado en nombre del Perú. O sea, no estoy disculpando la corrupción, estoy tratando de explicar, porque a veces uno se siente furioso y dice, pucha, los peruanos somos corruptos. No, es que hay ciertas condiciones económicas y de gestión del Estado tan caóticas, tan desordenadas, que hacen, recuerden, la conducta humana se basa en el interés, en proteger tus propios intereses. Entonces, terminas actuando incluso en contra de lo que probablemente tenías como primera intención para sobrevivir. ¿No? No crean que toda esta gente va a morir bien necesariamente, ¿no? Sobre todo los del siglo XIX, en algunos casos, terminan arruinados por representar al Perú, porque gastan de su propio peculio, terminan en la ruina, ¿no? Uno que prestó al Perú y era extranjero, Dreyfus, terminó escapando de Francia para venir a morir el Perú. O sea, fulminaron su empresa porque simplemente prestó demasiado a un gobierno que después no pudo pagar la deuda. Así de maravillosos somos, recuerden, somos un país que no existe. Pasemos ahora, que más o menos creo que ya quedó claro, la libertad a dónde nos arrastra. Esto no debía borrarlo. La cooperación pacífica y voluntaria, ¿no? ¿Por qué es importante? Como corolario de esta forma de vivir libremente o de defender la libertad. ¿Por qué es preferible? Si bien no es perfecto, ¿no? Es el sistema social más eficiente. ¿Cuáles son los otros modelos? Cualquiera de los otros modelos a la cooperación libre y voluntaria y pacífica son medios de organización social coercitiva. Sea nacionalista, sea Estado teocrático, sea socialista, son bajo dirección central, en mayor o menor grado. ¿Son más eficientes que el sistema de libre cooperación? No. La crítica es, pero hay problemas. Y la respuesta es que no es perfecto. Claro, el problema es que los socialistas y los nacionalistas y los teocráticos creen que sus modelos son perfectos, ¿no? Pero hay que poner por delante eso, de que no es perfecto. Ahora, necesariamente algunos no lograrán, remarco esto, no lograrán, ¿no?, lo que desean, pero eso no será a causa de que alguna intromisión arbitraria, ¿no?, haya ocurrido por parte de la voluntad de un superior, del Estado o de la opinión de los demás. Será simple y llanamente por el contexto, o porque él no ha tenido la sagacidad para hacer coincidir su potencial y habilidad con la demanda del mercado, ¿no? A veces hay mucha gente que se queja de que, bueno, yo sé hacer esto, pero pucha, nadie me paga por esto, ¿no? Como las clases de historia, ¿no? Nadie paga por clases de historia. Matemática, lenguaje, sí. Pero, ¿qué padre de familia va a contratar un profesor de historia para su hijo? Ninguno, ¿no? Yo cuando postulé, mi tío me dijo, tú estás loco, ¿no? Nadie te va a pagar, ¿no? ¿De qué vas a vivir, hijo? ¿No? Sí, no, de eso no se vive. Es imposible. Pero, ojo, eso sería lo negativo, digamos, ¿no? Eso sería no el fallo, sino la consecuencia. ¿Pero eso abarca a todos? No. Eso no abarca a todos, ¿no? El resultado negativo que vas a obtener será producto de la concurrencia de las decisiones libres y voluntarias de los demás, ¿no? Y en ese caso no te puedes quejar, o sea, no puedes reclamar, porque simple y llanamente tú estás queriendo vender café caliente, ¿no?, el 14 de febrero a las 11 de la mañana en la Costa Verde. O sea, nadie te va a comprar, pues, ¿no? O sea, a veces hacemos eso, ¿no? Tomamos malas decisiones o nuestras habilidades y capacidades no son
las que el mercado demanda en ese momento. Recuerden que Mozart muere tan pobre, a pesar de ser el genio que era, que ni siquiera lo entierran, lo meten en una fosa común. El primer músico famoso para nosotros hoy que ganó dinero fue Beethoven, que cobraba él. Bach, Händel, todos ellos son sirvientes. No entran por la puerta principal, entran por la puerta de servicio. Son sirvientes, son protegidos. Tienen un patrón que los trata como mascotas. Que dice, escríbeme esto. Así eran tratados Bach, Händel, Salieri, el propio Mozart. El primero que se independiza es el que comienza a cobrar y él crea lo que le da la gana. Y ese es Beethoven. Que los anteriores trabajaban para quién, para el Estado. No. Para las autoridades del momento, ya sea el arzobispo de la ciudad o el duque de tal. O sea, tú ibas buscando a tu patrón, ¿no? Si no te pagaba mucho, bueno, te ibas a otro, ¿no? Por eso el príncipe de tal, la duquesa de tal, son los que los contratan y son ellos los que, digamos, les indican qué cosa necesitan, qué obra necesitan que produzcan, ¿no? Si ustedes ven a Händel, Händel tiene muchas composiciones dedicadas a la coronación de los reyes o a la muerte de los reyes de Inglaterra, porque era el músico de la corte. Mozart fue un tiempo músico, al igual que Bach, de la corte de los Habsburgo. Pero no siempre estaban de buen humor y a veces tú cometías algún desliz y entonces ¡fuera de acá! ¿No? Y tenías que buscar otro patrón, ¿no? Su situación no era precisamente la más deseable. Como el Lazarillo, más o menos. Hay muchos literatos hoy día acá, qué bacán. Este sistema, ¿no?, inhibe, bajo supervisión judicial, las trabas a la competencia y la innovación. Ojo con esto. En el sistema de libre cooperación, la supervisión judicial es la que pone trabas, ¿no? Perdón, evita las trabas a la competencia y la innovación. Pero, ¿qué debemos entender por supervisión judicial? Esta no surge de la norma escrita, sino de la costumbre y los precedentes, o debiera regresarse a ellas, ¿no? Es decir, el juez hoy en día, cuando sanciona en base a un código, eso es una norma escrita, en lugar de sancionar sobre los hechos y sobre el sentido de justicia en el caso que ve. Eso ya no se hace. Al no hacerse, terminas emitiendo sentencias que son lesivas en realidad, serán todo lo acordes al código vigente, pero que son lesivas a los intereses individuales o a los derechos individuales. Así es legal, pero por ejemplo, que te obliguen a poner en la puerta que dice, aquí no se discrimina. ¿Por qué no? Si es mi negocio. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos si nos hicieran andar con un DNI, ¿no?, donde dice, ¿no?, yo no puedo discriminar? O sea, si alguien me pide un beso o algo más por la calle, porque tiene una necesidad urgente, ¿no?, tengo que acompañarle. Decir, ¿dónde es? O sea, ¿cualquiera puede entrar en mí? Nosotros hemos perdido la conciencia de qué cosa es propiedad. La propiedad legítima es una extensión de mi cuerpo y mi mente. ¿Por qué? El uso de mi cuerpo y mente, el trabajo, me permite ganar dinero. Este dinero me permite obtener propiedad, sea una casa, una tienda, una silla, un televisor, lo que sea. Por lo tanto, esto es tan mío como mi mano o mi riñón. ¿Quién tiene capacidad para decidir sobre eso? ¿Ellos o yo? Entonces, ¿por qué hemos aceptado que nos impongan que debemos de soportar a cualquiera en nuestro negocio, en nuestro restaurante o discoteca? ¿Por qué no podemos? Discúlpame, pero tú no. Este es un restaurante privado. Hay un buffet, ¿no? O sea, tienes que inventarte excusas. En lugar de decirle, mira, ¿sabes que tú no reúnes las condiciones para ser mi cliente? Lo lamento. Yo, como no tengo un servicio fiscalizable, ¿no?, a veces yo lo he dicho así abiertamente, ¿no? Disculpen, pero está bien que hayas venido, te agradezco, ¿no?, pero la verdad no creo que seas el alumno que yo necesito, ni yo el profesor que tú requieres. O sea, no vuelvas. Se los digo así con toda tranquilidad.
Porque yo armaba, ¿no? Ahora ya por la pandemia ya no, pero armaba círculos de estudio. Entonces, en realidad me di cuenta que si no haces ese tamizaje, tú pierdes el tiempo y la persona que viene también, porque al final no obtiene lo que busca, ¿no? Porque tú estás ofreciendo ciertos contenidos con cierta intencionalidad, ¿no? Eso se lo decía sobre todo a los chiquitos que querían ser presidentes, congresistas, ¿no? Porque no era mi intención y yo paraba rajando de eso. Entonces, la verdad, sufrían ellos y yo también. Así que les decía, mejor, hay otros profesores que se dedican a eso. Pero podríamos usarlo para cualquier otra cosa, o sea, reivindicar nuestra propiedad. Y si ustedes se remiten a Locke, Locke lo señala así: un bien libre sobre el cual ha actuado el hombre, eso es tuyo. Y es tan tuyo que ni el rey tiene el derecho a quitártelo. Porque si el rey te lo quita, te expropia, dicen ahora, se rebaja al nivel de un miserable ladrón. Y un rey no puede ser un ladrón, porque el rey está para proteger la propiedad de sus súbditos. Esa es su función. Si actúa en consecuencia, merece el respeto y la obediencia. Si actúa en contra, ya no estás obligado a respetarlo ni obedecerlo. ¿Para qué discute tanto la gente vacancia? Es absurdo. O sea, si tuviéramos un rey, sería más evidente, ¿no? Sí. Acerca de la propiedad, justamente me recordó lo que dice Alfonso Quiroga en su libro La historia de la corrupción en el Perú, en la que habla del saqueo patriota, ¿no? Dice, cuando se quiso financiar, ¿no?, la independencia y no se logró, dieron préstamos y en un momento tuvieron que expropiar a las iglesias, a los realistas. Dice acá, ¿no?, la política de secuestro minó la débil tradición del derecho a la propiedad y sentó las bases para las expropiaciones motivadas por razones políticas, además de provocar una fuerte caída en la inversión porque nadie quiere invertir en Perú, porque es un país inseguro. Bajo esas condiciones, las propiedades realistas confiscadas eran difíciles de vender sin poder aumentar los débiles ingresos públicos. Eventualmente, esto también se repetía en provincias. Entonces, y en mayor grado todavía. Claro, yo siempre les... quizás la analogía no sea precisa, pero si nosotros tenemos un hijo, lo primero que hacemos es mirar, ¿no? ¿Qué color tiene? ¿Cómo es su cabello? ¿Sus ojos? ¿Su nariz? ¿No? Y te miras a ti y dices, es mío. Si por allí algo extraño tiene, ¿no?, tú miras a la mujer y pones a pensar quiénes vinieron de visita, cuál es el vecino que más se le parece, ¿no? Igual. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Miren ustedes el año 1820, 1826. Allí está la respuesta. Y no van a encontrar nada que no exista hoy todavía. Es lo mismo. Así como naciste, lo único que haces es desarrollarte. O sea, el cabello no te pone verde cuando tienes 8 años, ¿no? La nariz no se te deforma o se pone recta cuando llegas a los 15. Lo único que vas a hacer es desarrollar lo que ya había al inicio. Y este país nació bajo ciertas características, lamentablemente. Como no somos conscientes de eso, porque no nos entrenamos en averiguar e investigar ese periodo, lo que hacemos es repetir algo así como el ADN de nuestra constitución histórica. Por constitución histórica me refiero al momento de la independencia, no a ese papel o documento, ¿no? Por si acaso. Y respecto de la arbitrariedad de la norma, valga la redundancia, me acabo de acordar, la primera constitución del Perú, que fue hecha demorándose los asambleístas un año para elaborar la mejor constitución para este país. Y luego que la promulgan, 2 días antes anuncian que algunos artículos ya están derogados. Y luego de promulgarla, antes de una semana, la cancelan por completo. O sea, ni Fujimori. Yo no entiendo por qué lo detestan si el primer Congreso hizo algo mucho peor. Para entregarle el poder a un dictador, Bolívar, por motivos de seguridad nacional. Por eso siempre he dicho que Fujimori, a pesar de que la prensa diga lo contrario, no era peruano. Porque si hubiera sido peruano, hubiera conocido ese detalle y entonces hubiera dicho, miren señores, tenemos a los terroristas que son como los realistas en la sierra, ¿no? Y tenemos al MRTA, que son algo así como los conspiradores realistas en la costa. Entonces, ya que a Bolívar le dieron el poder absoluto y ustedes se autoclausuraron y anularon la Constitución, hagan ahorita lo mismo y nómbrenme a mí dictador del Perú y punto, ¿no? Cumplimos con la tradición de este país. O sea, Cáceres cierra 3 congresos hasta conseguir mayoría para que le den autorización para firmar el contrato Grace.
lo dictan en clase de historia. Yo, claro que sí, en San Marcos me fascina decir eso. En San Marcos, sobre todo, me encanta. Si hubieras escuchado mi clase última, ¿no? Hablando de todos los casos de corrupción de Velasco. Como mis clases se graban porque son en video. Tengo compañeros que aman a Velasco. Claro, porque no lo conocen. Nada más un datito. Se compromete a pagarle a la IPC 600 millones de soles y le condona la deuda de 690 millones de dólares. Ni Belaúnde hizo tanto, pero el malo es Belaúnde, ahora no defiendo a Belaúnde, pero ¿por qué Velasco está en contra de Belaúnde? El 3 de octubre se da el golpe de Estado. Lo primero que hace no es intervenir la IPC, lo hace varios días después. Lo primero que hace es cerrar el Congreso y sellar la oficina de investigación parlamentaria contra el contrabando. ¿Quiénes estaban siendo acusados e investigados por esta comisión investigadora? Las 3 Fuerzas Armadas, de la cual era jefe Velasco. Posteriormente se dirá que toda esa documentación ya no puede ser examinada porque contiene información de seguridad nacional. Los congresistas encargados pretenderán sacar un libro 2 años después. Imprimen el libro, el gobierno ordena cerrar la editorial e incauta todos los ejemplares. Profe, ¿qué interés tiene la República con Velasco? Porque siempre se lava las manos. O sea, critica mucho a Bermúdez, pero Velasco como que le dice solo lo considera dictador. O sea, Porque en esa época, ¿qué interés tenía? es más una cuestión política. Es que como O dice la ideología. reforma, Uno es más, digamos, los dos son parte del mismo proceso, pero uno es el que tiene que reconocer el fracaso. Los militares forman un partido político el año 79 para postular el 80. O sea, querían continuar en el poder a través de elecciones democráticas. A nivel nacional no ganan ni el 5% de voto a nivel nacional. O sea, esos campesinos que recibieron tierras no votan por ellos. Esos trabajadores de empresas que defendieron los sindicatos supuestamente no votan por ellos. Más del 50% vota por el tipo que ha sido durante 12 años vapuleado, insultado, impedido de regresar al país por Belaúnde. El vendepatrias ese, ¿no? Calificado así por todos los medios de comunicación durante 12 años. O sea, el peruano dile, eso es malo, corriendo va detrás. ¿Eso qué explica? Que la gente que vivió ese periodo odió ese periodo. Sus beneficiarios en realidad fueron sus víctimas. Pero claro, si tú estás en San Isidro, ¿no? Jamás tuviste que sacar papa del campo, tú dices, ay, qué lindo era Velasco, ¿no? Los hizo dignos, ¿no? Anda, pregúntale al campesino realmente qué hizo en el año 79 y 80, por quién votó y por qué motivo. No votan por ellos. también leí un libro sobre que el papel de propiedad lo daban en español a quechohablantes y los quechohablantes no sabían la importancia de ese papel. La reforma agraria no se dan títulos de propiedad. Eso es peor todavía. Peor, no tenía la cultura de... Tú puedes recibir en propiedad, puedes comprar esto, ¿no es cierto? Y puedes alquilarlo, dividirlo, construir un edificio. Cuando se crean las cooperativas, la propiedad no es del campesino, es de la asociación llamada cooperativa, que recibirá dinero del Estado. Ellos no pueden generar recursos propios. No se puede dividir, parcelar, no se puede hacer una hipoteca, no se puede vender o alquilar eso. Eso le pertenece a ellos bajo protección estatal. Los técnicos serán enviados por el Estado. El día que Velasco no tenga plata y el día que los técnicos no sean suficientes, eso fue en el 3er año, el agro se fue al cacho. Pero no les dieron la propiedad a ellos, ¿no? Por eso es que hasta ahora no tienen título de propiedad, pues. Vete acá nomás a, ¿cómo se llama esto? Guaral, la hacienda Guando. Pregúntale cuál de ellos tiene título de propiedad sobre la hacienda. Ninguno. Porque de manera ilegal lo que hicieron fue cada uno tomar una parte de la hacienda, porque estaba prohibido por ley hacer eso. Tenían que seguir funcionando como una unidad. ¿De dónde saca esa idea maravillosa Velasco y sus asesores? En realidad él no creo que se le haya ocurrido. El modelo de la colectivización de la tierra de Stalin y el modelo de Mao. ¿Qué es la propiedad colectiva? Son trabajadores del Estado bajo régimen de cooperativa. Y a eso estos hipócritas, ¿no?, le entregaron la tierra al campesino. Me refiero a los profesores de universidad y a los escritores de libros. Entonces, profe, la información errónea que les dio terreno está mal, entonces. Darles terreno... Claro, es un eslogan. La tierra será para el que la trabaja, es un eslogan. Pero si uno revisa la ley, ¿no?, y la práctica que se hizo en base a esa ley, ¿no?, a
no es ley, eso es una norma dictatorial, no es propiedad, porque sobre la propiedad tú decides. ¿Y por qué se les prohíbe alquilarla, venderla, lotizarla? Porque es gracioso, ¿eh?, el desprecio que se tenía por esa gente. El argumento es el siguiente, porque si los campesinos hacen eso, entonces como no van a poder administrar la tierra, no van a poder manejarla bien, van a tener que venderla y va a regresar a los antiguos propietarios. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Claro. En el sur del Perú, con esto de las mineras, porque todos los, digamos, los campesinos que han votado por Castillo, ellos tenían la falsa creencia de que les iban a dar los terrenos a ellos como propietarios. Y todos los que entendemos de qué va el socialismo, el comunismo, en todos los casos, él no quiere propietarios. No, claro. Hay una completa desinformación. Claro, es lo mismo que le pasó a Lenin. Lenin tampoco, cuando la gente da la revolución contra el zar, pretenden reforma agraria. Lenin no toca el tema, porque sabe que si les dice que la propiedad no va a ser para ellos, se le van a ir en contra. Entonces, cuando toma el poder, declara que queda anulada la propiedad privada, incluida la pequeña propiedad. Por eso ellos también se levantan contra él. Ese es el famoso, la rebelión del Ejército Blanco. No eran solamente la antigua aristocracia, sino también los pequeños propietarios que se apoderaron de la tierra cuando en febrero cae el zar. O sea, la gente no espera que el Estado le dé algo. Ah, cayó el zar. Ah, el gran duque ya no es gran duque. ¡A él! ¿No? Masacran a la aristocracia, parte de ella huye de Rusia y se apoderan de la tierra y se la dividen entre ellos. Eso provoca una fuga masiva de campesinos que estaban como soldados en el frente alemán para, oye, te estás quedando sin lote. ¿Qué? No puede ser. Y viajan. Hay una estampida masiva de soldados del ejército ruso. ¿Por qué? Porque quieren chapar su lote, ¿no? O sea, eso está documentado históricamente, no es que yo fumé mal y se me ocurrió hoy día, ¿no? Por si acaso. Bueno, ya para cerrar, estamos, no sé qué hora es, pero creo que me pasé. ¿Qué es lo que hace posible la libertad? O sea, vemos que en el Perú, si bien tenemos cierto grado de libertad legal, también vemos otra cosa. La gente hace cosas al margen de la ley, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos hacerla posible? ¿Cómo podríamos sacar a la libertad del closet, ¿no? La gente es libre, pero escondidas, ¿no? Vende, compra, pero que no sepan, ¿no? Que no sepan, ¿no? La libertad no surge de la ley escrita, eso hay que entenderlo bien claro. Surge de los hábitos y las costumbres de la población, de la utilidad mayor que pueda representar o significar de manera simbólica y concreta para dicha población. Si la gente percibe, siente o constata que la libertad le genera beneficios, le rinde utilidades, la va a ver como necesaria. Y en ese caso va a apostar por una propuesta liberal o por una propuesta de libertades. Eso lo digo para quienes pretenden entrar en política, ¿no? O sea, hay que hallar el medio de destacar los aspectos de libertad que tiene la gente y que son minimizados o perseguidos por la autoridad estatal y la legislación. Cuando tú remarques eso, le vas a decir, pero tú tienes derecho, lo que tú estás haciendo está bien, no está mal, la ley está mal, hay que anular eso, vota por mí, ¿no? Esa es la intención. Dilucidar su significado y utilidad, ¿no? Son labores previas a su preferencia entre la población. Por eso es importante los grupos de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos bien claro qué es la libertad, cuál es su utilidad, difícilmente vamos a poder combatir y triunfar en el debate político o en el debate académico. Porque uno es el debate político y otra cosa es el debate académico. Hacer una tesis, por ejemplo, investigar, ¿no? Sobre los aspectos en donde hay o no hay libertad. Ahora, no vamos a hacer una tesis sobre el liberalismo, pues eso ningún asesor de tesis lo va a aceptar. Pero podrías hacer una investigación sobre cuál es el grado de incidencia negativa o positiva de la tasa impositiva establecida por el decreto tal en el año tal del gobierno de tal. Y si después esa es tu tesis de licenciatura o de bachillerato, si para la maestría haces otra en otro periodo, entonces puedes postular después a un doctorado señalando que, dada la evidencia empírica, en los siguientes casos analizados, se concluye que, ¿no?, los altos impuestos, ¿no?, para los sectores tal y tal y tal, generan este problema. Presumiblemente, los altos impuestos son negativos. O los impuestos diferenciados.
pero eso es meter el liberalismo en el ámbito académico. O sea, el liberalismo no sale porque alguna persona se despertó con buenas intenciones. El liberalismo sale por la constatación empírica de que ciertas prácticas en distintos lugares de Europa permitían que algunas poblaciones estuvieran en mejor condición que la otra. Cuando los académicos comenzaron a mirar qué cosa era lo que hacía esta gente que le rendía un mayor grado de bienestar a la población en general, comenzaron a entender que eso era menos controles por parte de los reyes y las autoridades reales. Y a eso comenzaron a llamarle mayor libertad, estar menos sujeto a la voluntad de terceros. En la concepción romana revive. ¿Qué cosa es un hombre libre? El que no es siervo. Y en las luchas del siglo XIX, ¿no?, entre la reina, bueno, era una niña de 3 años, pero proclamada reina de España, ¿no?, la hija de nuestro último rey, Fernando VII, su tío y su primo le combaten porque ella es mujer, y ella no debería de reinar. Los hombres reinan, las mujeres no piensan. ¿Cómo va a reinar? ¿Cómo les van a llamar al partido de la reina? Son apoyados por generales que impidieron que se reconquistara América Latina. Son los generales liberales, que dan un golpe de Estado contra Fernando para evitar que envíe al ejército contra América, precisamente contra Perú, cuando San Martín estaba acá. Eso es el año 1820. Bolívar sale de Chile, rumbo al Perú, y para suerte de él, el ejército que estaba por subirse a los barcos para venir a recuperar el Perú, decide dar marcha atrás y reclamar la libertad de los españoles y de los americanos. Por lo tanto, dan un golpe contra el rey y lo obligan a restaurar la Constitución liberal de 1812, perdón. Eso dura 3 años. Esa gente después va a ser aplastada, pero cuando muere Fernando VII y su niña tiene 3 años, la reina, la madre de la princesa, ¿no?, la reina viuda, perdón, la madre de la reina Isabel, no tiene apoyo. La familia real está a favor del hermano de Fernando. ¿Qué hace ella? Busca a estos generales liberales. Y ellos le dicen, ok, el ejército a su disposición, siempre y cuando usted restaure la libertad. Volvemos a la Constitución liberal. Firman el edicto, el acuerdo. Ahora la niña tiene un ejército a su disposición. ¿Y cómo se van a llamar estos dos bandos? Los serviles, los que apoyan al príncipe Carlos, y los liberales que apoyan a la princesa Isabel, declarada por su padre antes de morir reina de España, ¿no? Y es así como España entra en la órbita de constituciones liberales y se convierte en un reino con monarquía constitucional en 1825-26, ¿no? Pero, ojo, necesitamos, ¿no?, gente que difunda, ¿no?, gente que haga campaña, gente que investigue, que muestre estas cosas. No se puede instaurar la libertad por decreto, no podemos postularnos como el movimiento liberal o el Partido Libertad o lo que fuese, ¿no?, y luego establecer la libertad por decreto. Eso no funciona. Recuerden que con todos los aviones, espías, drones, misiles, Estados Unidos no ha podido convertir a los afganos, a los sirios ni a los iraquíes en gente que respete la libertad. O sea, por decreto mañana se establece que el matrimonio es entre el hombre y su pato, ¿no?, o el hombre y su gato, ¿no?, o la mujer y su perrito, y mucha gente de repente ama a su mascota y salen del closet, los animalistas, pero probablemente el resto de la gente no va a querer divorciarse de su esposa, ¿no?, para casarse con su jirafa, ¿no? No creo. O sea, por ley no cambian las costumbres ni los sentimientos de las personas. Claro, claro. Profe, justo hablando de Pinochet, acá en Perú siempre dicen el modelo neoliberal. ¿Tenemos un modelo neoliberal exactamente o es una versión que propugna a la izquierda para atacar a Fujimori por la Constitución del 90? Sí, porque Fujimori no era liberal, ni neoliberal, ni nada parecido. Él era pragmático. Lo dijo en varias entrevistas. Yo soy pragmático. Yo me muevo según el viento. Porque eso es el pragmatismo. Y Ayn Rand, una autora liberal, señala que no hay peor cosa que ser pragmático. Porque lo que genera es híbridos, y los híbridos nunca tienen esencia ni identidad. Por lo tanto, nunca tienen un norte definido, no hay un objetivo. Y eso le va a pasar a Fujimori. Fujimori empieza aceptando privatizaciones y en los últimos 2 años de su gobierno lo que se dedica es a crear un montón de instituciones de beneficencia social. Es más, Boloña se pelea con él porque Fujimori decide no apoyar las reformas de segundo piso.
Consecuencia, el bamboleante y vacilante esquema que tenemos hasta ahora, ¿no? A pesar de todo, todavía, ¿no? Las empresas subsisten. No ha huido el capital de aquí. Usted menciona que es muy importante las costumbres de un país, en este caso la tradición. Ajá. Entonces, la pregunta sería, ¿Perú es un país con tradición liberal? No. Pero a nivel teórico. A nivel práctico, ¿cómo somos? Somos informales. O sea, nuestra tradición informal es una tradición liberal. Solo con decir que nos dieron la independencia, no buscamos la independencia. Esta tradición informal quiere decir rechazar, bueno, ellos rechazan, ¿no?, el pago de impuestos. ¿Qué más rechazan? La supervisión de las compras y ventas. ¿A qué apelan? Al consumidor. Caserita, mire, ¿no?, le traigo el último rímel. No. O sea, no importa si es con aceite de girasol y algo de carbón diluido, pero esa característica, la informalidad en el Perú, después de Hernando de Soto, solamente ha sido estudiada en parte por Arellano, el de la agencia de marketing, pero más allá no ha habido una reivindicación dura, honesta, de la informalidad, de los empresarios informales. Tibiamente, tenía que ser de origen izquierdista, el señor, ¿cómo se llama este tipo? García Guerra, el del emprendedurismo. Nano Guerra García. No, él era de izquierda, por eso nunca usó la palabra empresario y comenzó a usar la palabra emprendedor. Hace unos años, más o menos quizás 15 años atrás, no, 20, Dios mío, qué viejo soy. Hace 20 años, sí, hace 20 años, hay 20 y picos, organizamos con él una conferencia en la Biblioteca Nacional, auditorio repleto. Como él era nuestro invitado, yo pertenezco a un grupo, no hablé de mí, ¿no? Nunca hablo de mí. A un grupo que se formó en San Marcos, cuando en San Marcos todavía se pavoneaban Sendero Luminoso y el MRTA, que tenían murales, ¿no?, en la Facultad de Letras, en el primer piso, y tenían murales en todas las facultades. Bueno, allí surge el Círculo de Estudios Ludwig von Mises, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. En el segundo piso, una pared, nos la agarramos, y entonces comenzamos a escribir allí citas de von Mises, citas liberales. Todas eran citas liberales, de Mises, Friedman, Hayek, etc. ¿Los terroristas sabían que eran citas liberales? Por supuesto, saben leer, ¿no? No desconfíes. Sendero Luminoso no es cualquier cosa. O sea, yo les puedo hablar a ustedes todo esto hoy día, ¿no es cierto? Terminamos, les doy, qué sé yo, bueno, yo no les doy porque no es mío, pero el Club Bastiat me subvenciona, ¿no? Les da 3 packs a cada uno de cerveza y en 3 horas a la medianoche estamos vacando al presidente en la plaza de gobierno. No, ¿no es cierto? El profesor se volvió loco. ¿Sí o no? Pero Sendero no es eso. Sendero es una labor de convencimiento a través de fuentes académicas. O sea, que los libros sean malos, que los autores sean disparatados, no interesa. La cuestión es que hicieron el trabajo intelectual. Se metieron basura de manera metódica. Y llegaron al convencimiento de que la única manera de cambiar las cosas era matando gente y destruyendo el orden establecido. Hacer una purga, como hizo Mao. Claro, pero eso no lo obtienes porque te parezca genial el autor. Es un convencimiento de tal nivel. ¿No? Por ejemplo, yo les digo ahorita, a ver, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que la libertad se puede expresar a través de abrir la Costa Verde al nudismo? ¿Cuántos de ustedes dirían sí está bien o no está? Votemos. ¿Cuántos de ustedes estaría a favor de que se dé una norma que permite el nudismo en la playa? No. Nadie levanta la mano, nadie quiere nudismo. Bueno, como una prueba de tu coherencia y consistencia, desnúdate en medio, ¿no? No lo va a hacer. Pero si Abimael te dice, ponte ahora, ya pasaste el taller 1 o 2 de Pensamiento Gonzalo, ¿no? Llegaste, ahora ponte este chalequito con granadas y entra y saluda al guardia de la comisaría y dile que tienes un encargo para el comisario. Y cuando llegas a verlo, jalas el gatillo, ¿no? Y lo hacían. O sea, para que tú tengas la capacidad de convencimiento y control sobre la vida de otro,
al punto que el otro se suicida por tu orden, tú has hecho un trabajo mental muy potente. O sea, no es cualquier cosa. Convencerlos de que la lógica no tiene sentido, sino que lo ilógico es lo adecuado. Porque por muy rurales que sean, por muy campesinos que sean, había gente que no había sido formada desde niño, sino que fue captada en la universidad. Entonces, ¿cómo es que su capacidad de análisis fue totalmente destruida para asumir una postura tan irracional? O, recuerden, el hombre siempre actúa porque espera ganar algo. Cuando te convencen de que el sistema social y económico imperante es imposible de ser cambiado y tú siempre estarás abajo, entonces tienes una motivación para destruirlo. Pero tienen que convencerte de eso. ¿No? Entonces, allí hay un discurso que se va apuntalando, de que no hay manera, no hay escapatoria, la única forma es bombardearlo todo. ¿No? Eso surge el año 92, más o menos. 91 92. ¿Cuándo es? No, 91. Sí, ¿verdad, profe? ¿Qué hicieron los terroristas al ver esas frases? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el peligro que tenía? Bueno, después de un tiempo la borraron. Y cuando llegamos un día y estaba borrada, ya sabíamos quién la había borrado, porque nadie la había borrado, ¿no? No era el Centro Federado, no era el Centro Estudiantil. Y lo dejamos así. Unas semanas después, otro amigo de uno de los chicos del círculo le dice, ¿sabes qué? No pasa nada, pueden volver a publicar. Porque nosotros siempre estudiábamos eso, porque como son ustedes los enemigos, nos servía para hacer el debate dialéctico. Así que los ayudábamos a clarificar su posición de clase. Y con permiso de Sendero volvimos a publicar. Sí, suena gracioso, pero es que ellos controlaban eso, ¿no? O sea, de manera sutil. Justamente, al margen de la legalidad, tienes un orden social subterráneo. Eso es la tradición informal, es un orden subterráneo. O sea, ¿por qué entre ladrones no se roba? Porque hay un sistema de justicia muy efectivo entre ellos. Si tú le sacas 1 gramo de cocaína al capo de los 50 kilos que te ha dado, ya sabes lo que te va a pasar. Ojo, ellos tienen un sistema de justicia más efectivo, y eso lo señala, no de esa manera tan... no habla de la cocaína, pero Hernando de Soto habla del sistema de justicia paralelo, que justamente surge en los conos, en los barrios o pueblos jóvenes que se llamaba antes. Porque de hecho que había delincuencia, había incluso alcoholismo, entonces crean un sistema de justicia paralelo al estatal, que se convierte en más eficiente, porque eliminan varios de los problemas que empezaron a tener. ¿Cómo entonces vamos a poder lograr llegar hasta allí? A través de la reivindicación de la libertad para crear o establecer lo que llamamos o podríamos llamar ciudadanía libre. Un ciudadano libre es alguien que asume la responsabilidad de sus actos, que exige de las autoridades la menor intervención posible en su esfera legítima de acción. No he dicho yo nada nuevo, ¿no? Pero espero que esto lo puedan entender y aplicar, porque hay un tema, bueno, en realidad son varios temas, los aspectos conflictivos, ¿no? Aborto, ¿no? Los animalitos, eutanasia. ¿Qué? Libertad de consumo. Así de simple, no le pongas adjetivo, libertad de consumo, todo lo que quieras consumir. Yo puedo firmar un contrato con el señor, ¿no? Imagino que yo peso menos que tú. Y el señor de repente lo agarro en su punto flaco y le digo, ¿sabes qué? Yo necesito sangre y proteínas de origen humano. Así que mira, firmamos un contrato. ¿Qué tal si te ofreces, ¿no? Te corto la yugular, ¿no? Y yo después te frío y te preparo en adobo. Canibalismo, ¿por qué no? Si es libre y pacíficamente consentido, ¿por qué no? Sí, suena... Pero eso nosotros lo teníamos que estudiar en el Círculo von Mises. Eso nos hizo ser vistos como... O sea, estos tipos ya no tienen arreglo, ¿no? O sea, no puedes decirme que la libertad implica eso, pero es que eso es lo que implica en última instancia. Cuando tratamos de poner
con la libertad en perspectiva, tenemos que llegar, y esto es algo que recomendaba Hayek, a la última conclusión lógica del tema. Si encuentras en la última conclusión, o antes, en el proceso para llegar hasta allí, alguna falla, entonces lo que tú estás diciendo no... O sea, no aplico la libertad a esto y a eso no. Lo aplico a todo en general. Si son todas las decisiones libres y voluntarias, yo libremente puedo decidir que me maten, pues, y que se coma mi carnecita, ¿no? Por último, eso es reciclaje, está de moda, ¿no? ¿Por qué no? Suena asqueroso, sí. Incesto, ¿sí o no? Oye, tu hermana está flaca. Sí, yo lo sé, pero no lo digas, me pongo mal. ¿Te gusta tu hermana? ¿Y qué haces? Sí, yo te dije, no te va a gustar. Ojo. El periodista Federico Salazar Sí. no pertenecía a ese círculo. Él fue el paternoster. Él creó eso. Él fue nuestro padre. También Tapia, creo. No, El círculo Tapia ya es cerró todo. otro grupo. Enrique García. Claro, lo que pasa es que el Círculo Fomises surge, yo llegué después, yo no llegué al principio. Surge por lo siguiente, hasta Iván Alonso dijo que hay que hacer una historia de ese grupo, porque surge de una manera bien graciosa, surge después de la derrota de Vargas Llosa. El Movimiento Libertad fracasa, no gana las elecciones, pero tenía un comité de ideología que estaba liderado por Federico Salazar y Enrique García. En esa época, pues, jovencitos. Y de manera, no sé, casual, un chico de San Marcos que iba al Movimiento Libertad, ¿no? Le pasa la voz a otros chicos que veía que en la facultad, digamos, como que no eran de izquierda. Entonces dice, oye, por si acaso, y varios de ellos le dijeron, no nos interesa la política. Y sí, no les interesa la política, hasta el día de hoy no les interesa. Pero tanto insistieron, y el otro le dijo, no, hay una reunión, pero no es de política, no vamos a hablar de política. Entonces fueron y les comenzaron a explicar sobre filosofía. Y a partir de la filosofía, las cuestiones, ¿no?, de libertad. Y entonces siguieron el curso de formación, digamos, y al final uno de ellos le dijo a Federico, en particular, si ellos podían continuar con Federico, ya como una especie de profesor libre, ¿no?, particular. Y Federico comenzó a darles reuniones en su casa, ¿no?, reuniéndose con estos chicos de San Marcos. Al año llegaría yo a enterarme y a ser invitado a esto. Pues yo era de otra facultad encima, ¿no? Fue una cosa muy accidental como llegué yo, pero ellos eran de la Facultad de Derecho, todos ellos. Eran 4 o 6. Y más de un año estuvieron leyendo, hasta que llegué yo, un año más o año y medio más, nos formamos con Federico, y bueno, con Enrique ellos, ¿no? Yo a Enrique ya no lo chapé tanto, pero yo ya estaba casi por terminar la carrera, ellos estaban empezando la carrera, 92, 93, y simplemente para mí fue la justificación de por qué Michi yo había dejado de leer libros. Yo en tercer año decidí no leer ningún libro en la universidad, porque todo me parecía peligroso. O sea, un disparate, no valía la pena. Entonces, ¿para qué voy a gastar? No, yo iba a clase y respondía en función de los exámenes, los respondía en función de lo que o se me ocurría a mí o había escuchado al profesor. Pero dejé de leer porque de la clase de materialismo dialéctico pasamos a la de materialismo histórico. Fui a la primera clase y renuncié al curso. Le dije, profesor, esto no sirve. Y me fui. Un mocoso insolente era. Pero cuando encontré los textos de Mises, los textos de Friedman, yo soy de la Facultad de Educación. Cuando vi lo del bono educativo, pucha, eso fue música celestial. Y la actitud del sindicato norteamericano era idéntica a la de la gente del Centro Federado de Educación, ¿no? Cuando ya comencé a trabajar en colegios estatales, era idéntica a la de los sindicatos de profesores, ¿no?, empezando por el SUTEP y otras asociaciones de profesores, que tratan de impedir que los padres decidan, ¿no? Felizmente había revisado un libro de administración educativa y entendía la importancia de la decisión paterna en la educación de sus hijos, ¿no? Pero claro, el ministerio lo niega, aquí y en cualquier lugar. Esos son puntos conflictivos, por ejemplo, ¿no? Ahora que lo menciono, el tema educativo. ¿En manos de quién debe de estar? Ahora que se habla de ideología de género y estas cosas, ¿quién debe decidir eso? Discriminación, ese es otro tema también, ¿no? Esto ya lo podemos dejar para discriminación. Y con esto los dejo. Profe, una última pregunta. Dígame. ¿Qué modelo económico tiene el
Es un modelo híbrido. De acuerdo con la Constitución, es economía social de mercado. Pero la economía social de mercado establecida en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es muy distinta del modelo que tenemos nosotros, empezando por el proceso de privatización. En Inglaterra, ustedes saben, el Partido Laborista gobernó prácticamente sin alteración después de la Segunda Guerra Mundial hasta la gloriosa Margaret Thatcher. Cuando ella decide privatizar una de las empresas más emblemáticas, la compañía de telecomunicaciones, ¿no? La compañía de teléfonos, en el Parlamento la izquierda, el Partido Laborista, le dice, eso es del pueblo. Usted no lo puede entregar a un empresario privado, eso es del pueblo. Digo, y si es del pueblo, ¿por qué lo tenemos nosotros? ¿Cuál fue el esquema de privatización en Inglaterra? A raíz de esa privatización, ese fue el modelo para Inglaterra. ¿Cuántos habitantes hay en el país? Tantos, de acuerdo con el censo. Ok. La cantidad de acciones de esta empresa se divide entre la cantidad de habitantes y cada inglés se convierte o se reconoce, lo que ustedes acaban de decir, que eso le pertenece al pueblo, pues al pueblo van las acciones, no a nosotros. Nosotros no tenemos, y que ellos decidan cómo organizan su comité de gerentes. Obviamente, por normal preocupación de algunos, comenzaron a preocuparse, otros que no tenían tiempo o dinero, comenzaron a vender sus acciones y se fue concentrando las acciones en grandes accionistas y otros en accionistas minoritarios. Y así se privatizó esa empresa y otras más. Aquí no se hizo así. Aquí fue un monopolio estatal convertido en monopolio privado. Por eso es que Fujimori para nada es liberal. Es más, eso ya se sabía en el Perú. Quienes sí lo sabían, este tema, eso justamente me lo contó Federico, eran ellos, ¿no? Pero el problema era que si ganaba Vargas Llosa probablemente tampoco se iba a hacer así, por los dos zombies que tenía al costado, Acción Popular y PPC. No logran ni el 10% del voto el año 85. Del 80 al 85 gobierna la Alianza Acción Popular PPC. Que nos dejaron con el dólar en 12.000 soles. El 80 el dólar costaba 200 soles. El año 85 costaba 12.000 soles. Con Alan rompimos los récords mundiales. Superamos a Alemania en la hiperinflación. No, pero la cuestión es que era un gobierno que se suponía, es acusado hasta ahora de medidas ortodoxas. O sea, Belaúnde en su segundo periodo, la izquierda menciona que hizo reformas tipo Chicago Boys. Yo a mis alumnos les digo, si eso fuese cierto, eso está en el texto de colegio del Ministerio de Educación. Y como está, ojo, el tema es que si está en el texto escolar del Ministerio de Educación, tú tienes que preguntar lo mismo en la UNI, la Cantuta, San Marcos, la Universidad del Cusco. ¿Por qué? Porque los exámenes de las universidades nacionales se hacen en base al programa educativo y los contenidos del Ministerio de Educación. Entonces, cuando yo tengo que enseñar en la universidad, me ponen por delante eso. Entonces yo a los alumnos les digo, miren muchachos, les voy a decir lo que es necesario para ingresar, pero también les voy a contar la verdad. Entonces les digo las dos cosas, ¿no? A veces no me da tiempo, ¿no? Pero les pongo algún videito por allí, pero es bien problemático convencer a la gente que tiene 30 años o 25 años cuando desde el colegio ha escuchado una versión y tú de la nada le dices algo, ¿no? A mí me ha pasado en la universidad, pero profesor, no es así, ¿no? Un muchacho de 17 años se para delante tuyo y dice, no, no es así. Entonces ahí tienes que tener manejo de fuentes. Si no tienes las fuentes, va a quedar como que es tu opinión o tú, ¿no? Como me han dicho algunos colegas, incluso en la universidad catedráticos, no me lo han dicho directamente, ¿no? Eso solo lo puede decir un fujimorista, si supieran cómo me llevo yo con Fujimori. Pero en fin, o sea, te acusan de inmediato y con eso ya pues todo el mundo te ve mal, ¿no? Entonces Fujimori no es liberal, hizo reformas de apertura de mercado, algunas con tendencia liberal, otras no, ¿no? Era darle poder a actores dentro del mercado privilegiados por ley. Eso se llama intervencionismo y mercantilismo. El gobierno de Fujimori se caracteriza por ser mercantilista. ¿Hizo reformas pro mercado? Sí. Por ejemplo, redujo la prohibición de productos para importar. Teníamos una lista impresionante. Hay un ejemplo patético. Los hornos de microondas se inventaron después de la Segunda Guerra Mundial. Al Perú llegan en los 90, después de la reforma de Fujimori, porque estaban prohibidos de importarse. ¿Por qué? Había que proteger la industria nacional. Pregúntenles a sus abuelitos. Las cocinas Surge, que eran un armatoste de fierro con una bombona de vidrio y queroseno. Eso se producía acá, por lo tanto el gobierno prohíbe importar cocinas eléctricas y cocinas
hornos de microondas para proteger la industria nacional de cocinas del siglo XIX. ¿No? Así como eso, había un montón de cosas más que estaban prohibidas de ingresar y que no sabíamos que existían. Los chocolates para diabéticos. Existe. Pero hasta que no se abrió, después del Fujishock llegaron esas cosas junto con el chocolate para diabéticos. Entonces, esas reformas sí apuntaron hacia el beneficio, digamos, de la gente en general, ¿no? Profe, ¿el autogolpe era necesario o está de más? Como dicen la gente izquierda, que ahí se volvió dictadura. No, ese es otro tema. Yo me siento incapaz de responderte eso en 5 minutos, no. Es muy complicado. Pero ¿por qué los de San Marcos son izquierdistas? Por ejemplo, yo le cuento, ¿no? Mi papá es de izquierda, es de San Marcos, pero él estudió Derecho. Entonces, ya te la Obvio, pues, obvio. Está fregado el cerebro, yo le digo algo, no. Ya tiene... Eso se lo debemos a un alemán, Kelsen. Kelsen. Kelsen es el padre de la visión alemana, de la visión mundial sobre el derecho que se basa en la Constitución y de ahí vienen las órdenes. Entonces, ¿quién hace la Constitución? Ya no es como en Roma o en Atenas, pues. La Constitución la hace un grupito de gente que se reúne, supuestamente electa y por lo tanto con la capacidad para representar. Ese es el mito de Rousseau. Los representantes, el contrato social que le llaman. Entonces, si partes de allí, seas o no seas rojito, al final vas a terminar hablando como rojito. Porque me he encontrado con gente que se autodenomina de derecha, pero te sale con un discurso totalmente de izquierda. Como de Keynes, como Keynes. Claro. O sea, ahora ya no es así. En San Marcos la gente ya no es tan de izquierda, es simple y llanamente pragmática. No, ni siquiera neutra. Son muy corruptos. Yo el año 18 decidí no volver a dictar en San Marcos. Por lo siguiente, ¿el alumno de qué se preocupa en la universidad? No aprender, sino sacar la mejor nota tasando al profesor. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que recomienda? Y le responde según eso en el examen. ¿Por qué? Porque lo que tratan es de maximizar la nota. Esa es su riqueza. La verdad ya no interesa. Entonces la universidad ha dejado de ser un centro de investigación de la verdad. Se ha convertido en un centro en donde tengo que sacar las mejores notas para tener las mejores becas, sacar mi título más rápido y entonces conseguir empleo. Es un instituto. Es un centro, un CENECAPE. Eso no es universidad. Y las tesis se hacen sobre esa base. Yo estaba estudiando maestría y me encuentro con que algunos alumnos dicen, ¿y tu tesis sobre qué va a hacer? No les voy a decir el tema, pero era un tema que no tenía nada que ver, ¿no? Yo pensaba que era un tema importante, para mí era importante. Y ellos me dicen, no, pero es que los asesores de tesis son tal y tal. Y el jurado de tesis son estos profesores. Y estos profesores han escrito estos libros. Tú tienes que ir en esa línea. Y una profesora de maestría me dijo, profesor, sobre ese tema no tenemos especialistas, así que muy probablemente no se lo vamos a aprobar. O sea, mi proyecto de tesis no se podía saber si era bueno o malo porque no había profesores capaces de evaluarlo. Entonces yo tenía que hacer según los profesores que van a revisar el tema. Entonces la investigación está totalmente direccionada. Ahora, las particulares yo creo que están por ahí, porque en historia en católica es colonia y en San Marcos historia es andino. Entonces, historia de Egipto no puedes hacer. Arqueología de Mesopotamia tampoco, porque no estudias eso acá. De la PUC es Francisco Quirós, si no me recuerdo. Francisco Quirós, que es de la PUC. Francisco Quirós Chueca. No sé, no me acuerdo. Es que ¿Es no están enseñando. un chalaco? Creo que sacó un libro sobre el Callao, también sobre... Él ha sido mi profesor. En maestría y en pregrado también. Sí, él es de izquierda. Él es de izquierda. Él estudió en la Unión Soviética. Pero también estudió en Nueva York. Pero sigue siendo de izquierda, ¿no? Sigue siendo de izquierda. Él, por ejemplo, en una de las clases es keynesiano, ¿no? O sea, es curioso cómo se analizan las cosas. De repente un alumno de provincia, de maestría, un ratito, agarra y dice, pero es que la oligarquía siempre ha estado detrás del Estado. ¿Por qué a los mejores hijos que tenían no los enviaban a ser empresarios como en Estados Unidos? Eso te lo dice alguien de izquierda. Sino que los mandan a ser congresistas. ¿Por qué? ¿No? Y es cierto. Tú ves, el siglo XIX hasta mediados del siglo XX es así. Las grandes familias se preocupan por poner a su gente, a sus hijos, a sus familias en el Estado. Y yo digo, pero es evidente, pues, ¿no? Y dice, pero la lógica económica, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Pero es evidente, yo soy mudo, ¿no? Yo en mi cabecita. Entonces, ya como nadie daba, le digo, por un motivo muy sencillo. En este país, para competir en el mercado y ganar, ¿qué tienes que hacer? Tener una ley que te cierre el mercado. Entonces, ¿en dónde tienes que estar?
¿Como gerente aprendiendo finanzas o como congresista? Es por la lógica económica que lo mandan a sus hijos ahí. El salón hizo silencio, porque se dieron cuenta. Y el profesor Francisco Quirós hizo un chiste en base a lo que yo había dicho. Porque esa es la estrategia para neutralizar que la gente comience a pensar. Me pasó varias veces, con otros profesores también. Cuando ponía el punto sobre la I y la gente como que se quedaba y comenzaban a carburar, inmediatamente había un chiste o alguien tocaba un tema absurdo y el profesor la seguía. Pero cuando ellos decían tonterías, todo el mundo ahí, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado si están en Universidad Nacional, sepan cómo neutralizar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, inmediatamente insistan. O sea, no los dejen salirse con el silenciamiento que ellos establecen, porque eso es silenciar, ¿no? Claro, con mayor razón, profesor, ¿le parece gracioso? Pero analice, pues, profesor, o sea, rétalo, ¿no? Francisco Quirós ha sido mi profe, así que con él había cierta, ¿no? Hasta nos tuteábamos, pero eso sí, no se lo paso, ¿no? Porque eso no va a favor justamente de la búsqueda de la verdad, pues. Justo tengo, ya que han participado, tengo unos caramelos para ustedes. A ver, ¿dónde está? Ah, ¿para qué sirven las universidades? Este es un artículo de un historiador. Este es una revista que se sacó por estos chicos del Círculo von Mises y otros que formaron una agrupación también juvenil que se llamaba Sociedad Abierta, ¿ya? Así que, ya. Ya, para ti es esta. Tú estás en la universidad, ¿no? Uy, no traje los artículos, no puede ser, no me digas, no traje los artículos. Sí, aquí están. Me vas a perdonar, pero son donaciones de mis alumnos. O sea, son las fotocopias que ellos hicieron del artículo. Creo que de repente va a alcanzar para la mayoría. ¿A alguien le interesa la política? Ya, no, ya te di a ti ya. ¿Vas a hacerla? Ya. Para ti es este. Profe, una duda. Cuando Dígame. estaba en la universidad, ¿había estudios generales o no? No, eso recién lo han puesto. ¿Alguien va a derecho? Ojalá eliminen estudios generales. ¿Derecho? ¿No hay nadie de derecho? No, que esté presente aquí. Pero esto tú ya te la sabes, pues. ¿Alguien más que sobre las universidades? No, los que ya no, los que ya tienen ya no. Es ¿para qué sirven las universidades? ¿No? Es un artículo de un historiador. Y ¿quién más hizo preguntas por aquí? Creo que usted también. Usted no hizo preguntas, pero igual. ¿Tú ya tienes? No, pásale a alguien más. Los que han hecho preguntas primero. Y no se olviden, atrás hay libros como este de aquí, de Bastiat, que este sí se lo deben de leer, sí o sí. ¿Ah? Este libro es fundamental. Sobre la libertad, ¿alguien le quedó? Ya. Carlita, no te preocupes. Va a llover. Sí, ya acabé. Ya estoy dando los caramelos ahora por participación. Bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante la ponencia del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de su agrado. Bueno, la ponencia ya terminó y ya los que saben cuál es el método del club. Ahora podemos pasar todos al networking, a compartir, a seguir difundiendo las ideas y poder seguir conversando y conduciendo. Gracias, espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Diego.